Buenas tardes, me da mucho gusto saludarle. Yo soy Adriana Heredia y esto es su programa Zona 3, Periodismo a Fondo. Comenzamos. Gracias por acompañarnos en este martes. Es un martes de educación, de cultura, de valores, todo lo que tiene que ver con la formación del ser humano aquí en la cabina de la XHLJ, desde donde ya estamos transmitiendo en vivo a través de 107.1 en FM, estamos en vivo a través del 970 en amplitud modulada y por supuesto que también estamos ya en vivo a través de internet. Gracias, ya nos hicieron el enlace hasta el canal 30 de Ultravisión. Hoy vamos a hablar, y me lo van a explicar por supuesto los invitados que tenemos aquí en la cabina. Esto es relativamente nuevo, se ha hecho una propuesta a nivel nacional sobre los embajadores de la educación. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo van a estar participando? Y lo mejor, lo que nos interesa a todos, a usted que nos está escuchando, a mí que estoy aquí en la cabina, si tiene hijos en escuela o nietos, sobrinos, esto es importante saberlo. ¿Cuál es el papel que van a jugar estos embajadores de la educación? Que es el tema aquí en la cabina. Me acompaña para hablar de ello el profesor Pedro Vargas García. Él es titular de la Secretaría de Investigación Educativa de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Gracias por esta invitación. También me acompaña aquí en cabina uno de los embajadores que va a estar representando a Tamaulipas, obviamente a nivel nacional en cuestión educativa. Es una persona ya conocida aquí en Tamaulipas, personaje, es el término correcto. Se trata del maestro Francisco Ramos Aguirre. Él es maestro en historia, es investigador, tiene una larga trayectoria en cuestión de investigación, sobre todo relacionado también con la educación. Maestro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana, mucho gusto estar aquí contigo en tu programa. Primero vamos con el profesor Pedro Vargas. Profesor, ¿qué es eso de embajadores de la educación? Bien, Adriana, primeramente, sí, nuevamente agradecerte esta invitación, tanto para estar aquí en tu programa y agradecerle también a la ORT este espacio que nos permite llegar a la comunidad y poder comentar en torno a este primer planteamiento que nos formulas, que son los embajadores del CENTE. En nuestra organización sindical, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación está pasando por una etapa de transformación muy importante y ha marcado varios ejes rectores en su accionar. Estamos trabajando precisamente en este momento varios aspectos muy importantes de orden cultural, deportivo, pero también de índole educativo. Tal es el caso de embajadores del CENTE, uno de los programas prioritarios que en este momento se está atendiendo por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A ver, porque lo voy a interrumpir ahí. ¿Son embajadores del CENTE o embajadores de la educación? Porque engloba algo muy importante. Efectivamente, son embajadores del CENTE. De alguna manera nosotros lo hemos platicado y lo hemos planteado ya en distintos espacios, que la figura del maestro ha sido duramente dañada, o seriamente dañada en relación a ciertos eventos que se han dado en la historia reciente. Y en ese sentido, la organización sindical considera que es necesario que un profesionista, un trabajador, un estudiante, un padre de familia, cualquier persona con prestigio social pueda representar como embajador al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, un ciudadano. Un ciudadano. Pudiese ser cualquier persona que ya menciono. Y a partir de historias de éxito, destacar la labor importante que realizan los maestros en la sociedad. Y tal es el caso de quien nos acompaña aquí en cabina, del maestro Francisco Ramos Aguirre, que por parte del dirigente estatal del Magisterio, el profesor Jesús Rafael Méndez Salas, en su calidad de secretario general lo designa como embajador del CENTE, al igual que otro compañero, Luis Fernando Blanco. Son dos embajadores por el estado de Tamaulipas y que, como bien comentabas al inicio del programa, ellos estarán haciendo actividades académicas. Acaba de pasar un evento muy importante, un panel donde hablaron sobre la historia de la educación en Tamaulipas, particularmente de algunos educadores y de su obra educativa.
Estamos con también saludaba al maestro Francisco Ramos Aguirre, que obviamente para representar y hablar de los maestros, yo siempre que hablo de los maestros y la gente que me escucha cotidianamente lo sabe, bueno, yo estoy aquí porque tengo una trayectoria educativa en donde fue un maestro el que me enseñó a leer y escribir, ni modo de negarlo, en donde fue un maestro el que me enseñó a multiplicar y a dividir. ¿Cómo negar eso? Y a veces se nos olvida, maestro Francisco Ramos Aguirre, que a usted le va a tocar ese papel precisamente. Bueno, pues en realidad a mí de entrada me llamó la atención el título del proyecto, Embajadores del CENTE, desde luego muy sugestivo, pero ya reflexionando sobre el asunto, me parece que es importante destacar que está paralelo esta designación a una figura de enviado, a una figura que representa un aspecto, digamos, de la diplomacia, de acercarse a la sociedad, a las instituciones, para, en cierta manera, digamos, revalorar, hacer sentir la presencia y la importancia que a lo largo de la historia ha tenido el magisterio tamaulipeco. Y en este sentido, nuestra entidad es eminentemente educativa, con una enorme trayectoria y proyección pedagógica a nivel nacional, a nivel internacional. Y creo que vale la pena recapitular un poco, reflexionar un poco acerca de la labor social del magisterio a través de los años y lo que representa en la actualidad también. Los maestros, los hijos, la sociedad, las generaciones se parecen a su tiempo. El tiempo, las innovaciones, el desarrollo tecnológico modifican en cierta manera las estructuras del ser a nivel general, pero creo que hay asuntos que no deben de cambiar, y ese es el asunto de la ética profesional, de la ética del ser humano, de conducirse con la verdad, de conducirse con valores. Y creo que el magisterio tamaulipeco así lo viene haciendo a través de muchos años. Hay excepciones, desde luego, pero son mínimas las excepciones. Pero siempre las ha habido, ¿no? Pero arrastramos también el asunto de los conflictos en otros estados de la República. Y entonces se dice el maestro en lo general, no el maestro de Tamaulipas. El maestro en otras entidades de la República tiene, digamos, otros orígenes históricos también, de resistencia, de lucha social, que son muy respetables, ¿no? Pero que son asuntos que no se han, digamos, subsanado a través de la historia, y que el maestro sigue siendo, involucrándose en la tarea política, en las tareas de liderazgo. No es la excepción esos estados. Tamaulipas en su momento también ha sostenido luchas importantes dentro del gremio magisterial. La última fue con Cavazos, ¿no? Sí, estábamos hablando de ese conflicto que se da, y que de alguna manera, bueno, hace sentir la presencia de una fuerza magisterial, pero que finalmente dispuesta a una negociación, dispuesta a solucionar los problemas y a servir en el caso del sindicato, en el caso de los líderes, a que eso se traduzca en un beneficio, en un servicio al magisterio. Entonces, bueno, se hablaba hace unos días que se presentó el proyecto en el edificio del Sartén de lavar la imagen del magisterio. Yo creo que el magisterio no necesita que se lave su imagen. Está como fuerte el término, ¿no? Pues es lavar la imagen del maestro, como si el pobre, hay que decir de esta manera, el maestro que está frente a grupo se hubiera ensuciado, hubiera cometido algún delito, claro, algún pecado. Lo que sucede es que en las campañas nacionales mediáticas que ha habido, principalmente a través de la televisión, yo pensaba hace días en un anuncio que apareció del Consejo Nacional de la Publicidad, en el cual hacía ver a la maestra, hace como unos 10, 12 años, hacía ver a las maestras como unas maestras desobligadas o, digamos, corruptas en cierto sentido, Rijosas. porque
pues no tanto como recuerdo, se les acusaba más o menos así en términos generales como que una manzana podrida porque no rendía buenas cuentas respecto a la cooperativa escolar, una cosa así por el estilo, ¿no? Bueno, yo creo que eso, digo, es un poquito, digamos, nefasto por parte de quienes hacen este tipo de campañas para desacreditar una labor que a lo largo de muchos años ha servido para el engrandecimiento y el desarrollo de México. El maestro no lava, más bien lava la imagen o lava el descrédito y la ignorancia cada día con un jabón pedagógico muy potente que es su presencia en todas las comunidades de Tamaulipas, en todas las comunidades del país. Y creo que es un momento en que la sociedad en general reflexionemos y que existan otro tipo de, digamos, de conocimiento sobre el docente en cuanto a la diversidad de actividades y que realiza en su ámbito de trabajo. Estamos en tiempo para ir a un corte comercial y creo que no sería necesario recordarle porque todos hemos pasado por la escuela y todos hemos tenido uno y otro maestro. Está aquí en cabina el maestro Francisco Ramos Aguirre, él es embajador del CENTE, representa a la educación de Tamaulipas a nivel nacional, y está el profesor Pedro Vargas García, el secretario de Investigación Educativa de la sección 30 del CENTE. Vamos rápidamente a mensaje, regresamos. Vamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, gracias a la gente que nos sigue a través de radio 107.1 en FM, estamos en vivo a través del 970 en amplitud modulada, gracias a nuestros televidentes del canal 30 de Ultravisión, y aquí en cabina tenemos también la transmisión a través de internet en www.ort.com.mx. La dignificación del trabajo del maestro no tendría por qué serlo, porque bueno, le decía cuando empezó este programa, a usted que me está escuchando, pues muy seguramente pasó por el aula. A lo mejor hay gente mayor en estos momentos que nos está escuchando que diga, bueno, yo nada más estudié primero de primaria, pero tuvo un maestro. Y si no tuvo ese maestro, hay la relación, siempre tenemos esa relación con algún maestro o con alguien de la familia, y no habría por qué dignificar la tarea de un profesor que está frente a grupo, ¿no? Yo creo que la gente de nuestra generación, ¿verdad?, de los años nacidos en los 50, en los 40, todavía hasta los 60, tenemos mucho que agradecerle a la educación pública, ¿no? No solamente el aspecto formativo en el aula, la educación pública en la universidad, quienes obtuvieron un posgrado de alguna manera, incluso quienes después de terminar nuestra carrera profesional nos involucramos en tareas dentro de la Secretaría de Educación. Y entonces, bueno, yo pienso que la masificación de la educación a raíz de que se crea la Secretaría de Educación Pública, pues ha pasado por diversas etapas, ¿no? Pero todas las ha finalmente superado las épocas críticas que ha tenido el Magisterio Nacional, y que finalmente en el caso concreto de Tamaulipas ha aportado un enorme semillero de maestros al contexto laboral nacional, y más aportaba hace 10 o 15 años, en los cuales salían los maestros de las escuelas normales de Tamaulipas y se iban a trabajar a diferentes partes de la República, a donde les tocara, a estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, donde no existía una capacidad de cobertura educativa. En cambio, Tamaulipas siempre la tuvo, siempre la ha tenido. Está aquí en cabina, lo escuchó, regresamos del corte comercial, el maestro Francisco Ramos Aguirre, él es embajador del CENTE, embajador de la educación de Tamaulipas, obviamente, y ahí trae sus cartas credenciales y todas las y diplomáticas. Todo eso. El profesor Pedro Vargas García, secretario de Investigación Educativa de la sección 30 del CENTE, profesor, que son 2 embajadores por Tamaulipas. Efectivamente, dentro de las tareas inherentes a esta responsabilidad dentro de la sección 30, pues está de alguna manera acompañar a los embajadores del CENTE, y me he estado reuniendo con ellos de manera personal para poder agendar a lo largo de un año varias actividades. Ya el maestro Francisco podría pormenorizar
en las actividades que se tienen programadas para prácticamente un año de actividades. Y esta es una de las actividades que estamos coordinando. Te decía hace un momento, acabamos de realizar un panel. Profesor, nada más lo interrumpo ahí. ¿Me da el nombre del otro embajador? Para que Sí, Luis Fernando Blanco, que en este momento por cuestiones de laboral no pudo acompañarnos, pero ojalá en otra invitación que tengas a bien extendernos, poder estar acompañando a los dos embajadores. Creo que sí, más adelante que ya tengan por ahí algún proyecto, que bueno, me imagino que aquí el maestro Francisco Ramos Aguirre ya debe tener todo listo de sus proyectos, porque bueno, el maestro sí es. Sí, claro, de hecho ya. Bueno, ya si me lo invitaron tenemos, a jalar, yo ya le lo entro. ya lo tenemos, ¿no? Estamos organizando todavía aún más, tanto la actividad que viene como las posteriores. Esto, por supuesto, también por indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional. Este es un evento que se están realizando en toda la geografía nacional. Hicimos el acto inaugural y se hizo coordinadamente en todo el país, en todas las secciones del país. Estuvimos haciendo eventos académicos y dando a conocer a los medios de comunicación los embajadores respectivos de las secciones. Ahora, ¿cuál es ahorita nos va a platicar el maestro Francisco Ramos Aguirre de algunos proyectos que ya los debe haber tenido, yo creo que antes de que ni lo nombraran, porque tiene por ahí muchos comentarios que hacer. Pero, profesor, ¿cuál sería la función? Suena embajador del CENTE, en este caso de la sección 30, suena que nos va a representar allá a la Ciudad de México, pero ¿con qué o qué? Con sus propias experiencias, con su capacidad, con su profesionalismo. En el caso del maestro Francisco, que como bien comentas tú, es un connotado historiador tamaulipeco, nacido en otra tierra, pero bueno, ya durante muchos años viviendo aquí en nuestro estado. Sí, y como se dice, el agua pues, de la Peñita ya no se pudo ir. así Ya, es. lo bueno que ya no hay mucha agua, entonces ya cada día se vende. Ya podemos invitar, ya cada vez viene menos gente. Pero bueno, Sí, como sí, se sí. dice, el águila no es de la montaña donde nace, sino del cielo en donde vive. Claro. Y ya Francisco ya es tamaulipeco. Entonces él, pues con su experiencia, con su formación profesional, podrá darnos conferencias, podrá darnos pláticas, podrá organizar talleres y otro tipo de actividades académicas donde dé a conocer a partir de sus experiencias la función de los maestros tamaulipecos y la función social del maestro en general. En el caso del otro compañero con su otra formación, pues también tendrá en ese sentido que organizar eventos. Te podría decir, aunque desconozco, pero En el así está, estado. en el estado y en el país, posiblemente puedan ser convocados por otras secciones y haya un intercambio entre embajadores, por ejemplo, de la sección de Tlaxcala o de la 32 de Veracruz o de la 56, poder venir a Tamaulipas y de aquí ellos puedan también trasladarse hacia esas secciones y poder también hacer eventos allá. Maestro Francisco Ramos, que no se trata solamente de hablar y hablar, sino que también investigar, que bueno, ese papel le queda a usted muy bien también. Sí, bueno, en algunos casos yo lo que quiero señalar, entre otras cosas, es que la figura de los embajadores, de los enviados, de los diplomáticos de la cultura, diplomáticos en el ámbito del conocimiento, de actividades del deporte, etcétera, no se trata de una figura protagónica, digamos, en la cual las cámaras estén centradas sobre una sola persona. Yo por eso le decía, no se trata de andar declarando claro. y estar hable y hable y hable, se Sí. trata de hacer un trabajo. Un trabajo, pero además involucrar a la sociedad en general, en particular a los maestros, quienes han demostrado que tienen habilidades en otras actividades creativas y del conocimiento, además de cubrir sus funciones como docente. ¿De qué estoy hablando? Bueno, en Tamaulipas tenemos maestros que se dedican a la literatura, a la poesía, al cuento, a la novela, incluso al periodismo. Tenemos maestros que se dedican al deporte, que son excelentes deportistas con capacidades, digamos, sobresalientes como para hacer su propio nombre en ese ámbito de la propia actividad. Maestros en teatro, maestros que tienen actividades digamos, en la investigación histórica,
en la investigación pedagógica, en la danza, en fin. Y creo que de esta manera el propósito es, y a la sociedad en general también, involucrarnos en una serie en un programa general que se ha diseñado y en el cual queremos que se participen estas personas, ¿no? Como ya lo mencionó el maestro Pedro, en días pasados realizamos un panel de educadores tamaulipecos, entre la década de los 20 del siglo pasado y la década de los 50, para entender esa generación de maestros y los relevos también generacionales pedagógicos que ha habido a lo largo del tiempo. Pero de igual manera tendremos la oportunidad de organizar presentaciones de libros. Bueno, existen maestros en todas las regiones de Tamaulipas, en todos los estados, en todos los municipios, que han publicado libros de poesía, de historia, de ensayo, de investigaciones pedagógicas, etcétera, ¿no? Entonces, estas presentaciones de libros se van a realizar aquí en Tamaulipas, y en especial también creo pertinente destacar que durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara estarán presentes obras de maestros tamaulipecos, obras literarias, libros publicados de maestros tamaulipecos, así como de todas las entidades del país. Entonces será un foro muy importante, será un escaparate muy importante en el cual se podrá, echar un vistazo a los aspectos creativos de los maestros. Se tiene pensado también realizar un programa editorial de edición de folletos de personajes del magisterio relevantes, así como también de un diccionario biográfico del magisterio, en el cual se puedan compilar los nombres de los maestros que han tenido una presencia muy importante. Pero, bueno, hay otra cosa más para terminar, perdón, Adriana. Los maestros se van de pinta, fíjate nada más, pero se van de pinta porque hay muchísimos pintores que cultivan el arte de las artes plásticas, y también de la fotografía. Hay maestros que se dedican, hay maestras que les gusta mucho la fotografía, y jubilados también. Y tenemos los maestros de película también, porque de todo hay en este gremio, ¿no? Entonces, ciclos de cine en donde el maestro es una figura representativa y que trasciende en la pantalla. Le dije que aquí el maestro traía bastantes proyectos. Tengo que ir rápidamente a mensajes, ya me estoy pasando del tiempo. Está aquí el maestro Francisco Ramos Aguirre, él es embajador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, trae varios proyectos en el sector educativo. Está el profesor Pedro Vargas García, secretario de Investigación Educativa de la sección 30 del CENTE. Vamos rápido a mensaje, regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, gracias a la gente que nos sigue a través de 107.1 FM, 970 en AM. Estamos en vivo en internet y por supuesto también a través del canal 30 de Ultravisión. Aquí en la cabina de la XHBJ, desde donde estamos transmitiendo en vivo desde Gaspar de la Garza Sur número 170, aquí en el 13 Juárez de esquina en Ciudad Victoria, está el maestro Francisco Ramos Aguirre. Él es embajador del sector educativo para México y el mundo, ahora sí, pues, podemos decir de esta manera, sí, ¿no? Sí, a través de internet. De internet, la globalización, las nuevas tecnologías, etcétera. Está el profesor Pedro Javier Vargas García, él es secretario de Investigación Educativa de la sección 30 del CENTE. Nada más para cerrar sobre los proyectos, que bueno, son bastantes y variados, maestro Francisco Ramos Aguirre, nos decía solamente algunos. Usted sabe que proyectos, pues, dijo una amiga de mi mamá una vez, dijo, no hombre, ideas tengo bastantes. Para materializarlas. Materializarlas, y las puedo poner en un proyecto, y las puedo hacer muy bonitas, pero ¿se van a hacer realmente? Hay el recurso, porque usted lo sabe, un proyecto puede ser muy bueno, pero a veces le dicen, no, pues no hay dinero que alcance, como es la declaración de los funcionarios. Decía el maestro Mendívil de la Escuela Normal de Tamaulipas, el maestro de inglés y muy conocido, dice, hay que tirarle al 10 para sacar un 8, ¿no? Claro, es como pues el tianguis, ¿no? De claro, la comparación. Sí, si vas por un 8, pues vas a sacar un 5, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay muy buen interés y disposición por parte de las autoridades del CENTE
para aterrizar algunos de los proyectos, si no es que todos. Yo espero que así sea, porque además es una indicación a nivel nacional y que está enviado el proyecto para que se cumpla, desde luego, ¿no? Entonces, pero finalmente habrá situaciones en las cuales a lo mejor no, pero no se pueda concretar esto, ¿no? Pero yo creo que incluso se puede rebasar el proyecto que ya se presentó a nivel nacional, que es, bueno, como te mencionaba, organizar ciclos de conferencias para los maestros, mesas redondas de opinión, hablar, por ejemplo, sobre los libros de historia en Tamaulipas, ¿verdad? Educativos. A ver, usted se está centrando en la cuestión hacia el interior y con los mismos maestros, pero hacia el exterior, o sea, porque el asunto está afuera. Claro. Hacia el exterior, bueno, es la participación de la sociedad en general, por ejemplo, cuando se organice, digamos, una feria de la cultura del maestro, pues se participa no solamente de una manera, digamos, protagónica en las actividades que pueda haber de danza, de canto, de declamación, de oratoria, de exposición de artesanías, sino también como un espectador, ¿verdad? Como ser parte de un digamos, de un universo general que es lo que significa la escuela. Que eso sí el maestro, los alumnos y los padres de familia y la sociedad en general. Que sí se ha perdido un poquito esa relación entre la comunidad. Sí. No solamente el padre de familia, yo me acuerdo cuando estaba chiquilla. ¿En qué escuela estudiaste? En la escuela primaria Benito Juárez, licenciado Benito Juárez, de Elegida San José de las Flores. Y yo recuerdo que mi abuelo en la escuela a veces no tenía niños en edad escolar, pero nosotros como quiera íbamos al festival de la escuela San José de las Flores, aunque no tuviera niños en edad escolar, porque era la celebración en la escuela, los bailables, y íbamos. Y es educativo y eso es, se ha perdido y es un integral. poco, ¿no? Se ha perdido un poco. Vas a fuerzas si va a bailar tu hijo, y eso, a ver si va el papá o la mamá, porque el otro está digamos, trabajando. y es la dinámica de los tiempos también, el tiempo, digamos, los horarios que no nos alcanzan para nada, la mujer también ya se involucró en actividades productivas en el ámbito laboral, el hombre, en fin, es otra dinámica, pero el entusiasmo sigue ahí, ¿no? O sea, la escuela tiene una relación muy estrecha con los padres de familia, los maestros en las actividades que realizan, se puede constatar en los desfiles, se puede constatar en los festivales, en los días representativos en los cuales se tienen que hacer este tipo de actividades. Maestro, pero si va tu hijo al desfile, pero si no va tu hijo al desfile ni va, sí. Eso de haberse. Bueno, sí. O sea, ¿se puede involucrar a la comunidad? Sí se puede involucrar, o sea, es una convocatoria abierta, ¿no? La que se hará en su momento como a través de invitaciones, a través de la prensa, a través de todos los medios de comunicación que existen en la actualidad. Y bueno, la situación es cómo interesar a quienes, digamos, se muestran un poco renuentes a asistir a algunos actos de esa naturaleza. Ahí el trabajo será cómo hacer atractivo, sí, ¿no? Sí. Porque escuela para padres, los padres no quieren ir. Y están las estadísticas Claro. donde hacen los talleres de escuelas para padres y ni el padre de familia va porque dice, yo no lo necesito. Sí, o sea, o no tengo tiempo, ¿no? Definitivamente es como, pues, como son los, digamos, los mecanismos que a veces se tienen que realizar cuando se realiza un bautizo, ¿no? Pues tienes que ir y hacer las pláticas y aprenderte ahí cosas elementales, porque así lo termina la iglesia. Bueno, pues yo creo que también no de tan, digamos, de una manera tan comprometida, pero de una situación de sensibilizar para que voluntariamente los maestros, la sociedad en general, y buscar los espacios también adecuados y para presentar actividades de esta naturaleza y buscar también los públicos adecuados y digamos, las actividades pertinentes y que les llamen la atención y que les atraigan y que tengan que ver con su vida cotidiana. Los jóvenes ahora sabemos que a lo mejor ya no son muy interesados en el aspecto de los boleros o de la música ranchera, No, pero si está hip hop, rap, bueno, pues eso lo tienes que llevar, o sea, porque son los tiempos los que te señalan las culturas de la sociedad que se parece a su época,
son situaciones que a ellos les van a traer. Pero claro, dentro de esas actividades que en un momento dado se pueden organizar, se puede incluso intercalar algunas situaciones que tengan que ver con la literatura, con el teatro. El teatro ha estado, digamos, sigue siendo importantísimo para la divulgación y no solamente en el aspecto del entretenimiento, sino también con contenido histórico, educativo, ¿verdad? Pedagógico. Profesor Pedro Vargas, obviamente acá en el caso de este embajador tiene muchas ideas y muchos proyectos. ¿Ustedes se encargarán? Porque al final de cuentas ustedes regirán a los embajadores, ¿no? Ustedes van a decir, este proyecto va, este proyecto no va. Efectivamente, de hecho ellos nos presentaron previamente la elaboración conjunta de este programa que ya presentamos al Comité Nacional, su propio esquema de trabajo, lo revisamos de manera conjunta, ya se diseñó, pero está en proceso incluso de reconstrucción de este programa. Bien decía Paco, vamos a seguirlo revisando para ver qué otro tipo de actividades incorporamos. Incluso estamos viendo la posibilidad de que no todos se realicen aquí en la capital del estado, poderlo llevar hacia la franja fronteriza, por ejemplo, o hacia el sur de nuestro estado, Tampico, Madera o Altamira, hacer eventos y cada vez con mayor presencia, que ese es el objetivo. Por supuesto, apoyarnos con los medios como este, para difundirlo, para darlo a conocer a la sociedad, porque finalmente ese es el objetivo, que trascienda hacia la sociedad y que la sociedad vea que sus maestros son parte de la construcción de la sociedad actual, que han participado históricamente. Hace rato comentaba el maestro Francisco Ramos sobre el maestro que de pronto yo no conozco a ningún maestro que no lo haga. Los maestros que me ha tocado conocer van y dan su cátedra, pero tienen otras actividades y tienen otras capacidades importantes. Mencionaba estos maestros que pintan, yo creo que la mayoría, músicos, el maestro que da su clase y luego se reúne con los alumnos, hacen diferentes actividades, pero también habrá los que no, o sea, hay que balancear también, ¿no? Sí. Voy a destacar a los que a lo mejor están, les está yendo bien, están participando, y a los otros también, ¿no? Sí, incentivar a los otros para que hace su labor cotidiana frente al grupo, que también es importante. ¿Sí? Sin embargo, bueno, estamos tratando de recuperar, como decía Francisco, si hay un muy buen deportista dentro del magisterio, que es de alto rendimiento, ha tenido logros en el deporte, bueno, pues comentar, ¿no?, sobre su éxito personal, como puede ver también, por supuesto, pintores, escritores. Ahorita comentaba Francisco la participación también de los maestros en la Feria Internacional del Libro en esta emisión 2013, en donde estaremos presentes varias obras que ha publicado el maestro, específicamente 3 de ellas del maestro Francisco Ramos Aguirre, estarán presentes en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El del maestro Francisco Guillermo Bravo Rodríguez, de acá del sur de nuestro estado, de Tampico, Tamaulipas, también sus libros ahí serán publicados. Otro libro más que hicieron una delegación sindical de maestros jubilados, también estará ahí presente. Y en fin, habrá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la presencia de los escritores tamaulipecos, de los maestros que han hecho libros. Más o menos cuántos, de maestros exclusivamente, más o menos cuántos libros tendrán o apenas están en la... No, es una selección. Va a haber 9 libros que fueron seleccionados, 9 obras de maestros tamaulipecos. Gracias. Le mandamos un saludo a Erika Aguilar, que nos está escuchando en Laredo, Texas, allá en los Estados Unidos. Gracias por escucharnos a través de internet. Dice, saludines. Bueno, pues les mandamos saludines. Saludines allá a Laredo, Texas. Que de pronto, en los últimos meses, profesor Pedro Vargas, los maestros pues se vieron involucrados en una serie de conflictos en el centro y sur del país. Yo veo a los maestros de Tamaulipas pues trabajando. Por supuesto, porque el interés supremo de los maestros es la mejora de la educación. No estamos hablando del sindicato, no estamos hablando de la Secretaría de Educación, estamos hablando del maestro, el que está frente al grupo. Él está dando su cátedra. Y continúa, y sabemos que así va a ser, porque el compromiso es con la educación de los niños y de los jóvenes, tanto entonces, de Tamaulipas como de México. Si bien es cierto, Francisco Ramos Aguirre, que es un trabajo, son diferentes actividades, eso también ayuda, ¿no?, a los embajadores de alguna manera. Sí, bueno, herramientas. Claro,
la tranquilidad, o sea, es admirable, de veras. Yo he visitado muchas escuelas, no porque sea inspector escolar o eso, sino que existen planteles educativos y existen la mayoría de los maestros, de verdad, una gran mayoría, que tienen un alto grado de responsabilidad en el ejercicio de su profesión. Y lo digo con conocimiento de causa, del cumplimiento de su deber, de sus exposiciones, de su preparación como maestros. Entonces, creo que esa tradición magisterial, esa tradición al servicio de la educación que existe en nuestro estado, de alguna manera se traduce también en que se tengan elementos y herramientas para tener una mejor educación, para tener mejores tamaulipecos, para desarrollarse más en el ámbito de las competencias, etcétera, ¿no? Estamos en tiempo para ir a un corte comercial, tengo que ir a mensajes rápidamente. Cuando regresemos, vamos a la parte final. Estamos hablando sobre algunos de los proyectos que tiene el Sindicato de Maestros respecto al sistema educativo, que no se trata solamente de dignificar la labor del maestro, sino de conocerlo y de ver en qué aspectos se puede mejorar. Vamos rápidamente a mensaje regreso. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, gracias a la gente que nos sigue a través de radio 107.1 en FM, estamos en vivo a través del 970 en amplitud modulada, gracias a la gente que nos sintoniza a través de internet y por supuesto también a través del canal 30 de Ultravisión. Aquí en cabina se encuentra el profesor Pedro Javier Vargas García, él es secretario de Investigación Educativa de la sección 30 del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y está el maestro Francisco Ramos Aguirre, él es maestro en historia, tiene una trayectoria, pues que el currículum no lo terminaríamos aquí de estar platicando de las actividades que realiza, pero en esta ocasión él representa a la educación tamaulipeca a través del sindicato, porque es embajador del CENTE. Nos estuvo platicando durante estos últimos minutos acerca de las diferentes actividades que realizarán. Hablábamos de dignificación del maestro, hablábamos de algunos proyectos, pero todo esto, independientemente de hacia el exterior, lo que es imagen, maestro Ramos Aguirre, es por mejorar también. Claro. Tiene que mejorar el sistema educativo. Esté bien, esté mal, en algunas escuelas a lo mejor existen deficiencias, pero al final de cuentas siempre se trata de mejorar, ¿no? Yo creo que sí, bueno, la idea es siempre superarse dentro de la condición humana y sobre todo de lograr tener, digamos, conocimiento sobre determinada materia en particular para una profesión, pero también un conocimiento de cultura general, o sea, ir retomando incluso y revalorando algunos apartados de la historia, de la literatura, del español, de las matemáticas que se han ido un poquito, digamos, olvidando dentro del aula, ¿no? Yo creo que la posibilidad de lograrlo es muy alta, en conjunto con la sociedad, en conjunto con el maestro, y desde luego, bueno, pues yo creo que no se puede juzgar contrario a lo que marca, digamos, el desarrollo ético del magisterio cuando tenemos ejemplos muy, muy relevantes. Por ejemplo, yo pensaba hace algunos días en el maestro Tito Mota Tijerina, que es un maestro que de los años 50, con una formación también dentro de la Escuela de Educación Tamaulipeca, un maestro que incluso pues murió en el cumplimiento de su deber, como han muerto muchos, ¿no? De condiciones muy trágicas. Este maestro victorense, bueno, de Villa de Casas, este maestro, cuando se dirige a una misión como inspector escolar a la Jaumave, Tamaulipas, sí, a realizar actividades propias de su desempeño como administrativo, muere al intentar cruzar un río, el río, no recuerdo el río, ¿cómo se llama? El río
maestro, es solamente un ejemplo. Yo tengo dos ejemplos aquí de la normal de San José de las Flores. También. Maestros que iban a dar clases y pues se accidentaron en el camino. Así es. Entonces el maestro muere ahogado, ¿verdad? En una avenida de agua que se da con motivo de un ciclón en esa época. Y bueno, muere él, se pierde incluso su cuerpo, no logran localizarlo entre las piedras, entre todo. Entonces eso habla también de la calidad del servicio y de que el maestro está entregado en cuerpo y alma a su actividad profesional. Eso es, profesor Pedro Vargas, decíamos, se trata de mejorar. Esto es independiente, obviamente, de los cursos de capacitación y todo esto del INE, que ya está autorizado, pero llega y no llega por la cuestión también del recurso, los cursos de capacitación que tiene la Secretaría de Educación a través del área correspondiente. Todo esto es independiente, es así como un empujón. Por supuesto, lo que comentas pues ya tiene que ver más directamente con la ley que se elevó a rango constitucional y que bueno, ya podría ser incluso tema para comentar en otro programa. Por supuesto que esto ya eso es en otro orden. Y te decía, aunque no los tengo precisados en este momento, son 21 puntos sobre los cuales el sindicato estará trabajando, pero son de orden educativo, cultural y deportivo. En días pasados también en el pueblo mágico de Tula se realizó el evento estatal de lo cultural y de lo deportivo, y esto tiene que ver con lo educativo, tanto lo que comentamos, lo de la Feria Internacional del Libro, donde ya pormenorizamos de que habrá 9 obras editadas de maestros tamaulipecos participando en esta feria, y lo de embajadores del CENTE, que son situaciones totalmente también diferentes. En este caso, nuestros 2 embajadores podrán hacer actividades académicas que tengan impacto en la sociedad y que rescaten historias de éxito dentro de la sociedad. Maestro Ramos Aguirre, cuando hablamos de la cultura, yo recuerdo los bailables, ¿no? De música regional tamaulipeca, la picota, el chotil, la redoba, la polca. Y usted mencionaba hace rato, a los jóvenes les gusta el pop en inglés, en español. Se puede combinar, pero sin dejar a un lado esos bailables, claro. ¿No? Bueno, te voy a decir una cosa, en 1921-22 vino a México Ana Pavlova, la famosa bailarina rusa, interpretó, de bailarina de ballet clásico, desde luego, ¿no? Interpretó aquí en México, vestida de china poblana, el jarabe tapatío. Entonces, bueno, dentro de un aspecto coreográfico propio de su profesionalismo y todo, ¿no? Como artista, ¿no? Yo creo que la cultura y las innovaciones y las mezclas y las influencias no están peleadas con unas en ese sentido, ¿no? Yo creo que se pueden combinar aspectos tradicionales, de la música tradicional, como una especie de cultura general, ¿verdad? Yo creo que es muy importante inculcar a la sociedad, a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, la cultura general digamos, representativa del ser mexicano, ¿no? Que es la música, nuestros potales, la música, la gastronomía, ¿verdad? Todo ese tipo de expresiones que se dan y que de alguna manera, pues muchas de las veces tú le dices a uno de los muchachos, bueno, que coma chocha, y dice, pues, ¿qué son las chochas? ¿No? O sea, claro, que es un platillo típico, representativo, o simplemente a veces no conocen ni siquiera las calles donde está ubicada el plantel escolar, porque los maestros tampoco se encargan de indicárselo en alguna de las clases dentro del contexto o incluso la historia, porque hay edificios históricos aquí en Tamaulipas, pero no se les dice, oigan, aquí donde les están dando clase fue fundada en tal año. Sí. La historia, las matemáticas y el español son la moneda corriente de todos nosotros, de quienes habitamos un país. Al momento de que tú haces un gasto, al momento de que hablas, de que escribes, de que elaboras un documento, de que firmas una póliza, está el español ahí presente, ¿no? Y entonces creo que son los 3 eventos que se tienen que fortalecer y en los cuales tenemos
la posibilidad digamos, de apoyar este tipo de expresiones, ¿no? Pues ahora va a tener bastante oportunidad ahí con el sindicato de andar por todo el estado, con los proyectos, supervisando, recogiendo, que esto también es muy importante, usted como investigador lo sabe, recogiendo también las inquietudes de los maestros, Claro. las historias de éxito que no son para exhibir a alguien que le está yendo bien, sino como ejemplo para los demás. Mira, la mayoría de los cronistas de las ciudades, de las villas tamaulipecas, la mayoría son maestros, tienen una formación de maestro. Entonces, eso ha sido una situación que le favorece también como un personaje, digamos, significativo dentro de la sociedad. Pues el maestro en la comunidad es de todo, es el Es que eso no profesor, se es va a el de poder- legalidad, es el asesor de legalidad, es el asesor de... El psicólogo, el que da Sí. consejos, el cura, Orientador. el abogado y el maestro son los tres personajes relevantes de toda comunidad. Nada más que en la mayoría de las comunidades el que más destaca es el maestro, porque una Sí, comunidad pequeña porque no vas hay escuela, no hay un cura, a lo mejor no hay cura ni Ajá, abogado, exacto. pero está el maestro. y hay un contacto permanente con los niños, con los padres de familia, con la sociedad. Profesor, se nos está acabando Eso el no tiempo. va a variar, ¿eh? De hecho ya se nos acabó, pero nada más rápidamente, ya iniciaron con estas conferencias, los proyectos con se aterrizan. De hecho, está la programación para todo un año y vamos a estar realizándolos cada mes aproximadamente. Estaremos haciendo eventos como los que ya comentó Paco. Ya se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco al profesor Pedro Javier Vargas García, secretario de Investigación Educativa de la sección 30 del CENTE. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Le agradezco también, por supuesto, al maestro Francisco Ramos Aguirre, maestro de Historia y hoy embajador del CENTE, embajador de la educación de Tamaulipas para México y el mundo. Le vamos a seguir de cerca Adriana, muchas gracias. y lo voy a invitar, está abierta la invitación para que venga y me platique cuando... De Güemes y felicidades por tu programa. Muchas gracias, muy amable. Nosotros ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Pásala bien, cuídese mucho, sobre todo ya lo sabe usted, cuídese mucho. Muy buenas tardes.